Nosotros estamos muy contentos, muy felices con él, porque la verdad que él es el padre de esta institución. Un ejemplo de revolucionario, de humano, de compañero, de buen padre. Y los jóvenes deberíamos seguir el ejemplo de hombres como él. Y realmente bajo su dirección, sus sabias instrucciones, pues hemos aprendido mucho, tanto desde el punto de vista ético y profesional. Jorge Pérez es el hijo de una familia pobre de aquí de Ciudad Habana, que nació en Marianao, Maternidad Obrera, en el año 1945. Mi padre era trabajador de los ómnibus y mi madre era ama de casa en ese momento, aunque ella fue trabajadora del tabaco y textil también. Era una familia muy grande, porque en esa casa vivían mis abuelos, vivían mis tíos, mis primos, y vivíamos mi mamá, mi papá y mis tres hermanos. Yo creo que desde muy pequeño, quizás tenía 4 o 5 años, por alguna razón me incliné a decir que a mí me gustaba la medicina y que quería ser médico. Mi padre era un revolucionario afiliado al Partido Socialista Popular, perseguido por la policía de Batista, por lo cual nosotros tuvimos que cambiar muchas veces de casa. Vi la discriminación y los problemas que existían en Cuba en aquel momento, de necesidad de atención a las personas, porque se veían los leprosos por la calle, los mendigos, la gente enferma, y creo que eso también me inclinó a yo estudiar medicina. Llegó el triunfo de la revolución. Ya después, Jorge Pérez se une a la revolución desde el primer momento, de niño. Formé las milicias de mi pueblo. Llega un llamado de los jóvenes rebeldes para subir el Pico Turquino. Yo me motivo, mi padre me dice que sí. Yo tenía 14 años cuando aquello. Después dice que había que venir para La Habana, nos hospedan en el Hotel Nacional, y allí forman un grupo especial. Y posteriormente entonces nos dicen que vamos a estudiar aviación, nos entrevistan. A mí realmente la aviación nunca me gustó. Comenzamos el entrenamiento, pasó la movilización de Girón, desfilamos en la plaza, y allí escuché que Fidel hacía un llamado para terminar la campaña de alfabetización, y que él le iba a dar permiso a todo el que quisiera ir como maestro para el campo, para enseñar, para acabar la campaña de alfabetización en 1 año. De nuevo me fui a la Sierra Maestra, al Cuartón Malo, a Mina Huella Arriba, me llevé al hermano mío conmigo y allí alfabeticé. Vino el llamado para hacer profesionales en el país masivo. Pues las inquietudes mías de ser médico se habían hecho mucho más fuertes. Matriculé entonces medicina en la Escuela Victoria de Girón. Terminé el 5º año y comencé entonces a hacer un internado de medicina interna. Realmente enamorado de la medicina, y con el antecedente que mi padre había fallecido de un infarto, siempre estaba de mañana, de tarde y de noche en el hospital, de madrugada, tratando de reanimar a los pacientes que hacían paro cardíaco. Y comienzo a hacer los cursos básicos del CENI, y después me plantean la tarea de ser el jefe del departamento de farmacología. En la primera tarea no habían libros de texto para estudiantes de medicina en aquel momento. Hicimos el libro, fue una tarea. Creo que el libro lo confeccionamos en 7 meses, y me vuelve a contactar conmigo el profesor Gustavo Curí, y me dice que bueno, que estaban ofreciendo unas becas en Canadá, en Montreal, y que yo aplicara a esa beca. Y comencé a trabajar en el Hospital General de Montreal, el Montreal General Hospital, de la ciudad de Montreal. Comencé a ligarme a todos los estudios de farmacología clínica. Hice mi tesis también allá en la cinética y dinámica de la farmacología en pacientes con edema agudo del pulmón y con y sin infarto del miocardio. Regreso a trabajar de nuevo en el Hospital Calixto García. En el año 1979
recibo una carta donde me dice que yo debo ir a prestar servicio al Instituto de Medicina Tropical. Hablé con mi decano y el doctor López Santiago me dijo, mira, esto es una petición de la revolución. Y yo le dije, si esto es una petición de la revolución, yo no le he dicho nunca una petición que a la revolución que no, por lo tanto, me voy a hacer esto, a emprender un nuevo camino. Llegué al Hospital Calixto García, donde se estaban haciendo las entrevistas en primer lugar, y a quien me encontré allí, a mi querido y estimado profesor Gustavo Curí Flores, que me dijo, yo no te pedí con nombre, yo describí a una persona que pudiera hacer investigaciones terapéuticas, y ahí fue donde surgió tu nombre, porque tú ya tenías encaminadas investigaciones terapéuticas y eras de los farmacólogos que existía aquí en Cuba, el único en ese momento que había hecho farmacología clínica y había estado en estas cosas. Me fui para las antiguas casitas de Siboney, que fue donde surgió el Instituto de Medicina Tropical. En la casa de Bacardí estaba la antigua casa de Bacardí, estaba la dirección, y 16 casas que el comandante nos había asignado para trabajar y hacer aquello una clínica. Y comenzamos esta gran tarea, que lo primero que hice fue estudiar y estudiar. En el año 1980 voy a la Universidad de Londres, el London School of Tropical Medicine, al Liverpool School of Tropical Medicine, y paso por 3 universidades norteamericanas. Después de esto me envían a Angola. Y allí comienzo entonces ya no solo a la parte teórica, sino a la parte práctica que sigo desempeñando después en el Instituto de Medicina Tropical, porque lógicamente ahí comienza la gran cantidad de personas que después de su misión internacionalista ya regresaban a Cuba con alguna enfermedad tropical. Surge una situación importante, que surge por primera vez la resistencia de la malaria a la cloroquina, o sea, las 4-aminoquinoleínas, y en aquel momento surge una gran epidemia en Angola. Ahí surgió la idea de utilizar los esquemas combinados, como en la tuberculosis, de quinina, pirimetamina, tetraciclina y otras drogas, y nos surgió la idea que con esa combinación a menos a una dosis más baja, pues podíamos obtener la concentración de meseta o de plató mucho más rápido. Hicimos entonces una tableta que le pusimos IPK1, y yo le dije a Gustavo, esta es la primera fórmula del IPK, aquí te la entrego. Los trabajos que hicimos, que están plasmados en tesis de residentes, eran muy buenos desde el punto de vista tanto de farmacocinética como de resultados, y lo universalizamos para todo el país, y también la llegamos a la República Popular de Angola, y allí realmente tuvimos un éxito tremendo, porque ya los soldados en las contiendas, que los cubanos internacionalistas, ya bien fueran médicos, maestros o constructores, también venían sin ningún tipo de problema. Sí, hay 2 momentos en mi vida que son importantes. Uno, en el año 1983, que estaban ocurriendo todas estas cosas, y que visita el comandante en jefe por primera vez con Kenneth Kaunda el Instituto de Medicina Tropical. Gustavo, que es el director en ese momento del Instituto de Medicina Tropical, pues empieza a hacerle una exposición al comandante de todos los peligros de las enfermedades tropicales y de por qué era importante las enfermedades infecciosas. La de la malaria, que mataba a más de 1 millón de niños, de la esquistosomiasis, la filariasis, porque estas enfermedades llamadas tropicales son enfermedades de la desigualdad, de la pobreza, de la inequidad, porque existieron en países que hoy en día son desarrollados, y al controlar todos los ecosistemas de ellos, pues lógicamente desaparecen estas enfermedades y quedan relegadas al tercer mundo, quedan relegadas a estos países donde la disparidad y la inequidad es muy grande y no pueden resolver estos problemas porque no tienen recursos. Y el comandante se reclina en su asiento
hacia atrás y le dice a Gustavo, Gustavo, ¿qué tú vas a hacer para que el SIDA no entre en Cuba? Y Gustavo, hombre brillante, inteligente, intelectual de primera, le dice al comandante, comandante, el SIDA es una enfermedad nueva. Aún no se sabe si es una enfermedad producida por un virus, una bacteria o un hongo. El SIDA en este momento no tiene importancia, hay que dejar a ver qué dicen los científicos. Unos casos en San Francisco habían sido publicados en el New England Journal of Medicine finales del año 1981 y todavía no se sabe su etiología. Hay algunos casos ahora en New York y creo que se están determinando algunos casos en Europa. El comandante le dice, Gustavo, no estoy de acuerdo contigo. El SIDA, por las lecturas que yo he hecho, va a ser la enfermedad de este siglo y podrá diezmar poblaciones completas porque el mundo no está preparado para enfrentar esta enfermedad y es tu responsabilidad y la responsabilidad de esta institución de que el SIDA no se convierta en un problema de salud para Cuba. Bueno, al decirle eso a Gustavo y yo estar enrolado en todo lo que era la atención médica de los pacientes, me sentí aquello como si en un ruedo de toro me hubiesen clavado 2 varillas, ¿no? Y digo, bueno, estas son las mías porque esto me toca a mí. Enviamos compañeros a Francia y enviamos compañeros a Brasil para que se entrenaran en esto, política que Cuba siempre ha seguido, y el Instituto de Medicina Tropical, estar delante de los problemas, ¿no? Hay algo que nosotros mandamos a entrenar a las personas antes y tener el diagnóstico y lógicamente cómo enfrentarlo. Allá fue el profesor Millán, otro especialista en medicina interna, fue a Brasil también y conformamos un pequeño grupito con algunos compañeros de laboratorio que habían ido a aprender las técnicas de ELISA que ya en aquel momento también se estaba. El diagnóstico se hace presente a finales del 83, principios del 84. El test de ELISA sale en el año 1986 y Cuba ya está preparada para teníamos algunos kits de prueba. Y en eso me remiten a mí, a mi oficina, un paciente que viene de África con una enfermedad extraña. El profesor Millán me lo comenta, vemos a la persona, nos miramos los dos. ¿Qué tú crees? ¿Que sí? Yo creo que sí, ¿tú crees que sí? Y nos referíamos precisamente a ese kit que teníamos para hacer el diagnóstico. Y dijimos, bueno, vamos a hacérselo. Puede ser, ¿no? Y le hicimos el test de VIH a esa persona. El test fue positivo. En ese momento nosotros, Millán y yo, no informamos absolutamente nada. ¿Qué hicimos por idea de él? Vamos a llamar a la esposa para ver qué es lo que hay, para tener esto más seguro. Llamamos a la esposa, estaba afectada con el VIH. Por lo tanto, con esa misión hablamos con Gustavo y Gustavo nos orientó a ir a ver al doctor Terry para presentarle esto. Fuimos a donde estaba el doctor Terry y dijo, mire, aquí está los primeros 2 casos de transmisión de VIH aquí en Cuba. Y se tomó la decisión en aquel momento, bueno, primero de ingresar los primeros casos en el Naval, porque eran casos que venían de contiendas militares reservistas, y hacer el Sanatorio Santiago de Las Vegas para seropositivos del VIH. Y me ofrecieron o me dieron el Sanatorio Santiago de Las Vegas el día 7 de julio de 1989 como regalo de cumpleaños. Ese es el mismo día de mi cumpleaños. Y comencé con el mismo colectivo que había dirigido yo anteriormente. Y sí le había planteado a Terry si él me permitía a mí hacer o plantear algunas modificaciones al régimen y al tratamiento. Al régimen para que los familiares pudieran visitarla, porque una institución de salud pública, para mejorar las condiciones, para crear actividades allí, además científicas, para crear actividades recreativas que hacíamos toda la semana con artistas de renombre que iban allá y todos se ofrecían. Comenzamos a trabajar en todo lo que era el programa de atención a la persona seropositiva, con el doctor Terry, con el doctor Garbán, con el doctor Rodolfo Rodríguez, y empezamos a crear, ¿no?, un sistema de educación y al mismo tiempo de diagnóstico
que nos sirviera para diagnosticar, tratar al mismo tiempo que, por así decirlo, el trato siempre fue muy humano allí, pero generalizamos esta humanización del tratamiento. Los experimentos en la universidad fueron muy buenos, los pacientes se graduaron con título de oro, los expedientes en el centro de trabajo también, los experimentos, perdón, todo el mundo aceptaba a las personas, eran buenos trabajadores, y empezamos a lanzar la idea del sistema de atención ambulatoria. Y así nos unimos en el Instituto de Medicina Tropical, nos unimos en el sanatorio y conformamos esta gran tarea de hacer los protocolos, de hacer las características, de hacer los planes de prevención, que después surgió el Centro de Prevención VIH-Sida, que dirigió Rosaya por muchos años, que además de esto estuvo ligado a la educación para la salud también, y eran campañas que todas eran dirigidas de esa manera. I'm Dr. Hans Jäger from Munich, Germany. I'm a specialist in HIV/AIDS and hepatitis and an internist in infectious disease. I first started to see AIDS patients when I was working in the Estados Unidos in 1982 and 1983. We heard about one professor in medicine in Cuba whose name was Jorge Perez. And it turned out that because he thought in a scientific way, and he thought in a committed way, and he thought in an empathetic way with his patients, was able to turn the situation and fighting against discrimination, and as he describes very well in his book, and as Mariela Castro writes in the preface of his book, is one of the important tasks that a doctor has besides the scientific work, besides the lab work, besides the virologic work. Fortunately today we can all over the world treat our patients much better than we could in the time, but the history of Cuba and AIDS is very much bound to Dr. Jorge Perez, who influenced that history in a very positive way. Mi labor como vicedirector de atención médica del Instituto de Medicina Tropical y como subdirector primero del IPK, la simultaneé siempre con mis actividades docentes, siempre di clases en la facultad, siempre además hice mi consulta con mis pacientes, nunca dejé de hacer, y hacía también los pases de visita 3 veces a la semana de forma general. Ahí también daba las clases, instruía y bueno, podía intercambiar con los médicos de menos experiencia. El tiempo pasa y no fue solo el paludismo y después el SIDA. Ya yo en el año 2000, prácticamente en el 2001, dejo el sanatorio de Santiago de Las Vegas porque el profesor Gustavo Curí se enferma y yo tengo que asumir la vicedirección primera del Instituto de Medicina Tropical y hacer muchas de las actividades que el profesor hacía porque él estaba enfermo. Él nunca dejó de trabajar, pero yo siempre lo sustituí en muchas actividades porque además era mi tarea, ¿no? Lógicamente. Y vienen grandes cosas en el país. La primera que ha ido evolucionando, desde la primera epidemia del dengue estuvimos implicados en esa epidemia del dengue, pero después vinieron las pequeñas epidemias que se sucedieron en el país, en Santiago de Cuba en el 96, también en La Habana en el 2001, en el 2005, en el 2006, y nos involucramos en esas actividades, ingresamos a muchos casos en el IPK, de ahí surgió un grupo muy capacitado de médicos que estaban liderados por clínicos del IPK y también pediatras, el doctor Eric Martínez, el doctor Daniel González, el doctor Castro, Osvaldo Castro, y formamos un grupo de personas que también empezamos a tratar de evitar las muertes por dengue. Las muertes por dengue a través de la intervención y el tratamiento y la hidratación de los pacientes de primer orden. También en los cursos que se hacían en el IPK, los cursos internacionales de dengue, que organiza la doctora Guadalupe Guzmán, que es la persona encargada y de máxima autoridad en todo lo relacionado con el diagnóstico del dengue en Cuba y en el mundo, además una de las personas más conocidas, pues
se daban también, se participaba en la docencia de esos cursos, ¿ves? Y también eran cursos para personas de Cuba, de todo el país. Cuba, después de muchos años sin cólera, pues viene una epidemia de cólera. El instituto jugó un papel fundamental al enfrentamiento del cólera. Formamos parte de la Comisión Nacional nosotros y enfrentamos ese diagnóstico hasta que, bueno, prácticamente no, es real. En Cuba no existe ningún caso de cólera, pero tuvimos que asumir el tratamiento de muchas personas y tuvimos que asumir el diagnóstico de muchas personas. En eso estuvimos involucrados directamente, trabajando hasta noches muy tarde, avanzada la noche. Pasábamos visitas en la sala, inclusive de madrugada, a los casos graves, con los compañeros del SIUM, con los especialistas de terapia, y bueno, gracias a eso evitamos muchas muertes por cólera y logramos yugular en conjunto con el sistema de salud. No se vea esto nada como una cosa personal, es el sistema de salud el que es grande, y si no están todos los médicos juntos, y si no está el médico de la familia, y si no está el epidemiólogo, y si no están los clínicos, pues sencillamente, y además los que hacen el diagnóstico en los laboratorios, los microbiólogos, no se puede hacer nada. Una sola persona o una institución no puede sola trabajar, tiene que trabajar en un sistema como el que tiene Cuba. Me tocó también en una parte de mi vida ir a Haití cuando el terremoto, ¿no? Ahí estuvimos también trabajando. Posteriormente a esto ya pasan estas epidemias, se controlan. Entonces viene el peligro que empezó a azotar al mundo de las enfermedades virales hemorrágicas, el ébola en este caso. Nos dicen que nos preparemos, en este caso a Jorge Delgado y a mí, para ir a una comisión a la Organización Mundial de la Salud, a Ginebra, para plantear la ayuda de Cuba, porque Cuba iba a ayudar a esos países, iba a mandar médicos. Y trabajamos con los especialistas de la OMS, donde conformamos las primeras ideas de esos cubanos que iban a ir allí, para ayudar fundamentalmente a Guinea y Sierra Leona. Después se sumó el otro país, Liberia, ya que nosotros no teníamos relaciones con los americanos. El ministro en su declaración dice que Cuba está dispuesta a trabajar con todo el mundo, incluso con los americanos. Por lo tanto, ya Cuba hace ese ofrecimiento. Nosotros comenzamos a trabajar con los especialistas de la OMS en lo que íbamos a hacer. A mí se me ocurre la idea realmente de, cuando viramos para acá, de hacer un hospital de campaña en el Instituto de Medicina Tropical. Un hospital de campaña con las mismas condiciones que ellos iban a tener en África, salvando la diferencia, lógicamente, que una cosa es Cuba y otra cosa es África. Y por lo tanto, pero sí, con las mismas tiendas de campaña, con las mismas zonas rojas y zona verde donde pudieran ellos moverse, saber cómo se movían, saber cómo se vestían y se desvestían, saber cómo entraban. El ministro revisó aquello minuciosamente, día por día, y por lo tanto, en un principio, bueno, todo el mundo no estaba de acuerdo. Al final, todos estuvieron de acuerdo. Al final hicimos el hospital de campaña en el Instituto de Medicina Tropical y entrenamos durante 15 días a todas esas personas que fueron para allá, para África. Y entrenamiento intensivo, mañana, tarde y noche. Así enfrentamos aquello. Como a las 2 semanas o 3 de haber empezado aquella contienda, yo formaba parte de la comisión del ministro, que día a día se hablaba con todos los jefes de brigada de esa zona. El ministro revisaba eso minuciosamente. Se veía qué esquema de trabajo utilizaban, cómo entraban en forma de 3, que tuvieran cuidado, etcétera, etcétera. Bueno, en eso uno de las personas se enferma y el ministro me dice, se prepara las maletas que por la noche te está yendo para Ginebra para tratar a Félix, que Félix se enfermó de ébola. Llegué a Ginebra, llegué a los hospitales universitarios de Ginebra, vi todas las condiciones que ellos tenían preparadas allí,
conocí a un médico además extraordinario ser humano, el profesor Jerome Puyún, que fue el que estaba dirigiendo la terapia intensiva donde iban a poner a Félix. Y bueno, hicimos una amistad inmediata, por así decirlo, una relación muy cordial, que me permitió realmente entrar todos los días a la sala, me permitió hablar y ver a Félix, y además discutía conmigo la parte del tratamiento. Por lo tanto, tuve como médico la satisfacción no solo de intervenir en el diagnóstico del primer caso de SIDA, sino también de trabajar con el primer cubano que se enfermó, y el único cubano que se enfermó de ébola. Y lógicamente en Cuba siempre hay un problema u otro como país tropical al fin, y como país parte también del tercer mundo, y empieza todo lo relacionado con la enfermedad del Zika, y empezaron los problemas con el Zika, que si la microcefalia, que si el Guillain-Barré, y entonces comenzamos también a prepararnos para el diagnóstico de Zika. El Instituto de Medicina Tropical siempre ha tenido una política de tener y enviar a los especialistas para poder enfrentar estas epidemias. Así enfrentamos el H1N1, que hicimos nosotros el diagnóstico, también fue una cosa grande, y ingresamos a muchas personas. Así comenzamos con el Zika. Enfrentamos esto, y bueno, todavía hoy en día se sigue enfrentando este diagnóstico en el Instituto de Medicina Tropical, aunque se ha generalizado también a la provincia de Ciudad Habana y la provincia de Villa Clara. Yo escribí 2 libros primero, realmente son 3 libros lo que he escrito, y estoy escribiendo 2 más, que narran historias de vida de los pacientes con VIH. Mariela Castro me había conversado conmigo muchas veces de que yo debía escribir mi experiencia, porque comenzábamos y conversábamos mucho sobre las historias que le hice muchas veces al comandante. Él quería conocer del SIDA y muchas veces conversó conmigo, me llamaba al Consejo de Estado para ver a funcionarios de la OMS o de los derechos humanos o presidentes, ¿no? Y bueno, conversábamos sobre esto. Y Mariela me dice, tú tienes que escribir todo eso, porque si tú no lo escribes, nadie lo va a poder escribir, la experiencia que tú has tenido en el sanatorio, los pacientes SIDA, todo lo que se ha hecho, todo lo que Cuba ha hecho. Entonces yo empecé a escribir 2 capítulos de aquello. Escribí 2 capítulos y uno se lo enseñé al médico que había diagnosticado ese caso. Pero yo nunca había escrito un libro de ese corte. Yo había escrito el libro de farmacología, había escrito el libro de malaria, había escrito folletos, había escrito trabajos científicos, como verás en mi biografía muchos, pero un libro de este corte no. En una de mis misiones, designada por el Estado cubano a Estados Unidos, en una misión que se llamaba el Diálogo por Cuba de la Universidad de Berkeley, conozco allí y compartimos habitaciones con el cineasta Chijona. Y Jorge compartía el cuarto conmigo y yo realmente lo veía temprano por la mañana y después ya no lo veía más. Fueron como 4 o 5 días que estuvimos ahí compartiendo la habitación, y yo no veía a Jorge, pero sí veía que el cuarto se llenaba de cajas. Y yo le digo, ve acá, Jorge, ¿qué tú tienes que esas cajas? Y bueno, ahí me contó que mientras uno estaba en otras cosas, que no tenía nada que ver con el evento, él estaba en la misión de ir a hospitales y fundaciones a buscar medicamentos para sus pacientes. Esa fue la primera impresión que yo tuve de Jorge Pérez, nunca la voy a olvidar. Bueno, todo empezó una noche en que Jorge nos tocó la puerta de esta misma casa, era como las 10 por ahí, y se apareció con el manuscrito de lo que después fue su libro, pero cuando leí el libro
enseguida, uno siempre está buscando posibles temas para películas, me di cuenta que había no una, sino varias películas en las 24 historias que él tenía. Salieron dos historias. Y bueno, cuando ya nos pusimos de acuerdo, yo solamente le puse a Jorge con condición que él tenía que acompañarme en todo el proyecto. Alrededor de 7 libretos, o el primero antes de que llegara el último. Y siempre íbamos mejorando, ¿no? El lenguaje, cómo se actuaba dentro del sanatorio, cómo era el SIDA, cómo eran las cosas. Él ideó, hilvanó 3 capítulos que no eran juntos, pero él los hilvanó, ¿no? Los frikis hogueros, con la niña violada, con el embarazo y SIDA. Eran 3 cosas diferentes, pero él los puso en una misma persona. Pues esa es la idea que él tenía, que a mí me pareció muy buena. Y bueno, tuvimos que ir a varios niveles a defender las ideas de la película. Al final la película se hace completa cuando tú escribes y ves que lo que tú escribes gusta y además la gente se motiva, pues entonces realmente es muy gratificante para uno. Y sé que es un profesional brillante en su especialidad y he sido testigo, sobre todo del contacto con los pacientes, porque he estado ahí, de la cantidad de seres humanos que le deben su vida a Jorge Pérez y la dedicación y la devoción con que se ha dedicado su vida a la enfermedad y al Instituto de Medicina Tropical. Y me gusta tener un amigo que tiene que decir las cosas donde haya que decirlas y a quien haya que decirlas. Aquí estamos con parte de mis hijos y bueno, unos nietos y otros que faltan, ¿no? Yo tengo 6 hijos, 3 hembras y 3 varones. Aquí están 3, es Lice, que es la mayor, fue la primera hija que tuvo. En ese orden falta un hijo mío, bueno, Lice es doctor en ciencia, microbióloga de profesión y trabaja todo lo relacionado con el VIH allá en el Instituto de Medicina Tropical, las secuencias virales. Después está Jorgito, y está trabajando en Ecuador ahora en este momento, que es pediatra, que tiene una hija, y bueno, por esta razón no se encuentra aquí. Después en ese orden le sigue una hija mía que se llama Megan, que está en Canadá, que tiene 3 hijos, y bueno, ella está viviendo y trabajando, ella es canadiense de buen nacimiento. Después le sigue Guillermo, que es médico también, por casualidad, en la familia de tradición, que es intensivista, que en este momento se encuentra laborando en el Hospital Cine. Después está la más chiquita, Susana, que está aquí a mi lado, que es la hija de la vejez, muy simpática y que dice que va a ser cirujana, ¿no es así? Sí. Ajá, va a ser cirujana. Entonces vamos a ver si es verdad, ¿no? Ahí entonces tenemos a la hermosa y bella Samantha, la primera nieta que tuve. Samantha está estudiando medicina también, está en 2º año. Nosotros aquí usualmente nos reunimos como mínimo 2 veces al año. Y el Día de los Padres. A veces el día de mi cumpleaños, cuando son cumpleaños cerrados y eso, porque también se puede festejar. Aquí somos muy amantes de la pelota en la casa, somos industrialistas además. El esposo dice es industrialista también. Y entonces a Susana se le gusta el fútbol para cambiar. Al equipo de Real Madrid. ¿De Real Madrid te gusta? Ah, ya tú ves, a Susana le gusta Real Madrid y ella habla de fútbol. Aquí en la casa, uno de los muchachos míos es cocinero, no está aquí, cocina. Y entonces cuando nosotros vinimos para acá, o es él o es Lice la que hace la mayor parte del trabajo, ¿no? A mí me gusta también la cocina, me gusta cocinar, yo de forma general cocino. Después, lógicamente, con mi trabajo, yo, como ustedes saben, tuve varias responsabilidades como médico, como subdirector, como jefe de departamento de medicina, subdirector de atención médica del IPK y subdirector primero, y después también fui director del Instituto de Medicina Tropical durante los años 2011 a 2017 y
En esos años, realmente mi trabajo era intenso. Yo traté siempre de mantener las mejores relaciones con mis hijos, ¿no? Imagínense, es complejo, ¿no? De tener un padre además con los méritos que él tiene, ¿no? Y que ha alcanzado en su vida. Siempre a uno, cuando entra en este mundo, ¿no? de la medicina, siempre están tildando, ¿no? Por ser hijo de Jorge Pérez, ¿no? Y las cosas son complejas. Y como figura, claro, de todo el mundo trata, ¿no? de ser, no solamente nosotros los hijos, cualquiera que lo vea, los mismos compañeros en el hospital, todo el mundo trata de ser como él y de tener la atención que él tiene a los pacientes. Y siempre es una enseñanza de la parte médica y tanto como la parte de ser padre, ¿no? de nosotros. Quisiera ser como él en algún momento, ojalá, sí se puede. Hay que pasar mucho trabajo. Yo creo que cada uno de nosotros puede decir, no solo como padre, sino esa relación que se puede establecer más allá de ser padre, sino ser padre, ser amigo, ser confidente, la persona con la que tú siempre sabes que puedes contar. O sea, tú sabes que lo tienes ahí siempre. Él es una persona muy medida, él no es capaz de decirte nunca, tú debes hacer tal cosa. Él respeta tu ambiente, respeta tu familia, respeta la manera en que tú hayas elegido para vivir. Y si tú le pides un consejo, él te da el consejo. Si tú no se lo pides, él es incapaz de irrumpir y de entrar en tu privacidad y decirte, yo creo que tú tienes que hacer esto o estás actuando mal o no estás actuando mal. Solo si tú le pides el consejo. Entonces, es muy importante a veces no solo decir, bueno, sí, él es una figura cimera, él es una persona a la que todo el mundo quisiera acercarse o llegar a ser, por lo que ha alcanzado, por los logros que ha tenido, por lo respetado que es, por lo que significa. Pero cuando tú tienes a alguien tan cercano al que tú puedes acudir siempre y saber que siempre vas a recibir el mejor consejo, yo creo que es más importante. Es verdad, es verdad que el trato cambia cuando yo he dicho en cualquier escuela, en cualquier lugar que he llegado, es verdad que el trato cambia cuando uno dice que es nieta de Jorge Pérez. Por eso uno trata de evitar siempre, en la medida de lo posible, decirlo. Hay veces que, bueno, como dice mi tío, se escapa, la gente se da cuenta. Pero realmente sí, la exigencia de los profesores a veces cambia. Realmente si uno hace algo mal, entonces es la nieta de Jorge Pérez la que hace algo mal. Si hace algo bien, es la nieta de Jorge Pérez la que hace algo bien. Yo desde chiquita sí, siempre veía esa figura de mi abuelo, yo siempre como un ídolo y siempre quise ser como él en algún sentido, no sabía en qué sentido. Supongo que fue en 11º grado cuando yo leí el libro, porque estaba escrito desde mucho antes, pero bueno, yo no tenía madurez como para comprender lo que estaba escrito. Entonces, supongo que fue a partir de ese momento, cuando yo vi la forma que tenía mi abuelo de escribir sobre su historia, sobre sus vivencias, sobre sus pacientes, de una forma tan asequible, de una forma tan humana, tocando un tema tan complicado como es el VIH. Pienso que fue en ese momento donde yo decidí que quería estudiar medicina y que quería intentar ser como él, si es que se puede. Como abuelo excepcional siempre. Porque fue un buen padre, y el mejor del mundo. Yo no soy bailador. Pero le gusta la música. Pero me gusta la música, me gusta escucharla, de las cosas clásicas, ¿no? Y sí, también me gustan los boleros, ¿no? Me gusta también la bachata, me gusta el cine, las películas, sobre todo que tienen un argumento. Bueno, el momento mío más feliz cuando estoy con todos mis hijos. Ese es el momento mío más feliz, tratar de satisfacer los gustos y las necesidades de todos los muchachos, que realmente no es fácil, porque son diferentes gustos, son diferentes caracteres y entonces bueno, han habido diferentes etapas, ¿no? Y entonces todos pasan por un celo
Osmar, no entiendo. Que tú estás aquí porque tú eres más afín a Juan o a Pedro. Me gustaría que todo el mundo me reconociera o me identificara como el doctor Jorge Pérez, el médico.